Bendiciones, feliz inicio de semana, te bendigo grandemente a ti y a toda tu familia, le damos el honor a nuestro Padre Celestial porque nos permite este día maravilloso encontrarnos por medio de esta pantalla, así que sea el Espíritu Santo ministrando esta palabra conforme a lo que puso en mi corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. El tema es el siguiente, que no te intimide ninguna señal del maligno. Que no te intimide ninguna señal del maligno. A veces el enemigo pareciera que tuviéramos ganándonos ventaja. A veces el enemigo como que si realmente es como que nos va ganando. A veces como que el enemigo va adelante y tú dices, wow, ya quedé derrotada, quedé en ridículo. Pero quiero decirte que Dios, primero, no es un Dios de confusión y segundo, Dios siempre nos va a hacer entender que de Él es el poder y que cuando Él habla, que cuando Él ordena y cuando Él se mueve y cuando Él dice, eso es. Aún el diablo y sus demonios se tendrán que someter y tendrán que sujetarse a lo que Dios dice y a lo que Dios habla. Si hoy quiero hablar que muchas veces el enemigo nos quiere subestimar o nos quiere confundir con sus señales y con lo que Él quiere venir a hacer. Y es importante que tú entiendas que de Dios es el poder. Salmo 62, verso 11, leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. Entiende que de Dios es el poder. Sobre Dios no hay otros. Él es el único que tiene el poder, la autoridad de todo lo del cielo, de todo lo del cielo y de lo más profundo del mundo. ¿Ok? Vamos a Salmo 145. Y la palabra de Dios dice aquí en el verso 3, alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. En tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres. Y yo publicaré tus grandezas. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Aquí nos damos cuenta cómo el salmista David exalta el poder de Dios, las grandezas y los hechos, como él resalta lo maravilloso de que él tendría que meditar del poder y de los hechos estupendo, de las obras y de lo que Dios hace en los hombres. Él dice, yo voy a publicar tu grandeza. O sea, él está diciendo que Dios es el más grande, el todopoderoso, el que todo lo puede y que estaba sorprendido con lo que Dios hace. Salmo 147, verso 5. Grande es el Señor nuestro, dice, y de mucho poder y su entendimiento es infinito. No hay nada ni nadie que podamos comparar con Dios. Nada ni nadie se puede comparar con Él. Grandísimo y poderoso es Él. Infinito es sus pensamientos. Dice la palabra de Dios, y yo estaba leyendo porque cuando tú te ves en el libro de Éxodo, cuando Dios manda a Moisés, parece que el enemigo quería ganarle ventaja para subestimar a Moisés y Aarón con señales. Y ahí es cuando tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es que esta gente podía hacer lo mismo que los siervos de Dios estaban haciendo? Estaban en obediencia hacia lo que Dios les estaba mandando. Y así como a Aarón y a Moisés, muchas veces nos va a pasar a ti y a mí. Muchas veces nosotros vamos a hacer y vamos a caminar en obediencia y vamos a hacer lo que Dios nos está ordenando. Y aparentemente el enemigo quiere venir a hacer lo mismo. Aparentemente el enemigo quiere venir a subestimarnos con su poder o con sus obras. Pero yo quiero que tú entiendas con el Dios que tú estás caminando, que es un Dios de poder y que por encima de él no hay otro. Y que por encima de las señales que el diablo quiera venir a hacer, no te dejen intimidar, no te dejes subestimar por lo que él está haciendo, ¿ok? Entiende que tú le sirves a un Dios
que no hay otro como Él y que no hay un doble, que es uno solo y que sobre encima de Él no hay otro que pueda hacer lo que Él hace. Y que por más que el enemigo quiera venir a imitarlo o quiera venir a hacer lo mismo, no te dejes subestimar. Por eso es importante conocer a Dios, es importante leer la Escritura y conocer las profundidades, que Él es infinito, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo entiende, que en todos lados está, que no hay uno más grande que Él, que Él es único. Entonces cuando tú empiezas a escudriñar lo poderoso que es el Dios que tú le sirves, el diablo no te va a venir a subestimar ni intimidar con sus pequeñices señales que Dios le permite a través del poder que pueda tener, porque aún el diablo y sus demonios se tendrán que someter y se tienen que someter al poder y a lo que Dios ordena y a lo que Dios habla. Cuando tú ves en las plagas que Dios manda a Egipto, te das cuenta que siempre los hechiceros hacían casi lo mismo que Moisés y Aarón. Y ahí es cuando tú dices, ¿cómo es que ellos pueden hacer lo mismo que están haciendo los siervos de Dios? Pero siempre Dios resaltaba alguna señal que ellos no podían hacer. Eso está en Éxodo capítulo 7, verso 8-13. Si lo puedes tener de tarea, buscar las plagas, y en las plagas de las ranas, de los piojos, te vas a dar cuenta las señales que hacían los hechiceros. Te vas a dar cuenta cómo ellos trataban de hacer lo mismo que Aarón y Moisés para intimidar a los hombres de Dios. Pero aquí me llamó mucho la atención porque dice la vara de Aarón. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostra milagro, dirás Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón y a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón sus varas delante de Faraón y de sus siervos, se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, y las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Nos damos cuenta aquí la competencia que tenía el diablo hacia lo que estaba haciendo Moisés y Aarón. Aarón estaba en obediencia, Moisés estaba en obediencia, tenían lo que Dios le había dado como arma para mostrar el poder de Dios. Tenían en ese momento la autoridad y la potestad de hacer lo que Dios le había dicho para que la señal de Dios se mostrara ante este hombre llamado Faraón. Nos damos cuenta también la manera o la forma de que ellos hacen las cosas al pie de la letra como Dios le ordena. O sea, estaban caminando en obediencia, no en su propia sabiduría humana o en su propia opinión. Estaban haciendo las cosas correctas, estaban en el lugar correcto, pero vino el enemigo a intimidarlos con la señal en ese momento de hacer lo mismo. Pero lo que me llamó la atención es que de Dios es el poder. Y la vara de Aarón se comió devoró todas las varas de ellos. Y es lo que yo quiero que tú entiendas, esta parte, que aunque el enemigo quiera venir a subestimar o a querer imitar lo que Dios está haciendo y lo que Dios te mandó a hacer y lo que tú estás haciendo, no te intimide, porque el mismo Dios te hará entender que de Él es el poder y que por encima de Él no hay nadie que pase. Te das cuenta aquí que llaman a los hechiceros y a los sabios para que hagan lo mismo que lo que estaban haciendo Aarón y Moisés. Es un reto fuerte, porque es como que Dios te mande, es como que Dios te ordene, es como que Dios te diga y tú dices, wow, Señor, estoy en obediencia. Nosotros lo leemos así, normal, una historia, pero esto fue algo que Aarón y Moisés pudieron presenciar y vivir en su vida, como que ¿qué está pasando? Porque Dios nos mandó, Dios nos dijo, sí, ya Dios nos había dicho que Faraón no nos iba a creer, que el corazón de Faraón iba a estar endurecido. Eso lo sabemos, pero
que hagan lo mismo que nosotros estamos haciendo. Esto es una cosa fuerte que está pasando, que las varas de ellos también se conviertan en culebra, que realmente estemos haciendo, que nosotros estemos haciendo una señal de Dios y vengan a hacer las mismas señales. Es como para uno confundirse, y eso lo quiere hacer el enemigo con la iglesia. Eso lo quiere hacer el enemigo contigo y conmigo. Venir a subestimarnos y a llevarnos por momentos a nosotros dudar de lo que estamos haciendo de parte de Dios, a intimidarnos con su señal, a intimidarnos con su poder, pero recuerda que de Dios es el poder y que sobre Dios nadie va a poder pasar, y Dios siempre te va a mandar a ti a hacer algo y nunca te va a dejar en ridículo y nunca te va a dejar en vergüenza, y se levantará a hacer algo diferente para que te des cuenta que Él fue el que te mandó, que fue el que te ordenó y fue Él que te dijo que hicieras la señal. Que aunque el diablo quiera venir a confundir y a querer venir a mentir y a querer venir a intimidar, pues que a ti no te confunda, no te intimide, y que no venga a creerles lo que Él está haciendo. Me llama la atención porque Dios no deja a Aarón y a Moisés en ridículo, sino que realmente les hizo un favor, porque aunque estés haciendo lo mismo que yo esté haciendo, quiero hacerte entender que Dios hará una señal que yo no puedo hacer, pero que tú entenderás que es el poder de Dios. Y cuando tú lees esto, tú dices, definitivamente Dios es grande, porque siempre en cada plaga que Él mandó, ellos querían venir a intimidar a Moisés y Aarón, pero Dios siempre se salía con la suya. Y es lo que yo quiero que tú entiendas, que la última palabra la tiene Dios, que el poder es de Dios, que Migdeli, tú no sabes por lo que yo estoy haciendo, estoy caminando en obediencia, el Señor me dijo, Dios me habló, estoy haciendo las señales, estoy haciendo lo que Dios me dijo, pero siempre el diablo quiere venirse a salir con la suya, siempre viene por un lado a querer hacer lo mismo, o quiere venir a intimidarme, o quiere venir a confundirme. Pues sacúdete de la confusión, sacúdete de lo que el diablo te quiere venir a intimidar, y entiende que de Él es su poder, y que el diablo, por más que intente de querer hacer lo que Dios te mandó a hacer, no va a poder, porque Dios mismo se levantará a demostrarte que en vergüenza no quedarás. Dice la palabra que el faraón llamó a los sabios y a los hechiceros, porque la gente cuando tiene el corazón endurecido, por más que tú entiendas de que Dios te mandó, por más que tú estés caminando en obediencia, esa gente va a ser rebelde y va a querer demostrarte que tú estás mal, por más que tú quieras demostrarle el bien. Porque la gente que tiene el corazón como faraón endurecido, por más que tú intentes de hablarle, de predicarle, de mostrarle y de hacerle entender lo que Dios le está diciendo, esa gente no tiene remedio. Porque yo quiero que tú entiendas que los faraón no nada más se quedan con el corazón endurecido, sino que los faraón se quedan en Egipto, atrapados, muertos. Recuerda que cuando Moisés iba a pasar por el mar rojo, que Dios le abre el mar a su pueblo y a Moisés, te das cuenta que ellos quedan atrás del mar y quedan allí muertos. Y es lo que yo quiero que tú entiendas. A veces nosotros agarramos lucha con faraones que no deberíamos de agarrar. Queremos muchas veces convencer a alguien que no quiere ser convencido. Queremos venir a tocarle el corazón a estas personas cuando es el mismo Dios que está permitiendo que tengan el corazón endurecido. Entonces es importante que tú entiendas que camines como Aarón y Moisés, en obediencia, en rectitud, haciendo las señales, los prodigios que Dios te mandó a hacer, y Dios se encargará de hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Dice la palabra de Dios que ellos hicieron en ese momento con la vara de Aarón lo que Dios le había dicho. La lanzaron, échala delante de Faraón para que se haga culebra. ¿Cómo es que una vara se va a convertir en culebra? ¿Cómo es que una vara va en ese momento a mostrarse al tú lanzarla como culebra? Sí, porque hay varas que por ahora pueden ser vara, pero mañana se convierten en culebra. La culebra representa inimistad, la culebra representa chisme, la culebra representa muchas cosas. Es decir, que la vara que tú tienes en tu mano, hoy en día, muchas personas pueden después voltearse a ser culebra. Es decir, que lo que tú por un momento tú tuviste en tus manos como esa persona que tú ayudaste, que tú le extendiste la mano, que tú realmente ayudaste para que le oraras, para darle una palabra, para X, y eso es una vara que representa algo bueno en tu mano y de repente se convierte en culebra. Es esa persona que se vuelve atrás y que te da la espalda y que te critica y que te señala, pero no importa, porque dice la palabra de Dios
que las varas de Aarón y de Moisés devoraron la vara de los hechiceros. Que aprendemos aquí. Una de las cosas que me gusta, mira lo que dice aquí. Entonces llamó también Faraón a los sabios de los hechiceros y hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Yo quiero decirte algo. Las varas de Aarón se convirtieron en culebra y las varas de los sabios y de los hechiceros también se volvieron culebra. Entonces, las culebras de Aarón y las de los hechiceros empezaron como quien dice, a pelear, pero llegó la vara de Aarón y se devoró a todas las del hechicero. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay cosas que tú y yo no tenemos que hacer, tenemos que dejar que las mismas culebras se devoren unas con otras. Porque si tú te das cuenta, Moisés y Aarón no tenían que hacer nada, solamente tenían que escuchar la voz de Dios y acatar las órdenes para hacer lo que Dios le había dicho a través de la orden. Moisés y Aarón en ese momento lo que hicieron fue lanzar la vara y ya. Y las varas mismas eran las que tenían que hacer lo que ellos no iban a hacer. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que las mismas personas que hoy son varas y mañana son culebras son las mismas personas que se levantarán en ese momento a tener que devorarse con la otra vara, porque tú no estás para discutir con nadie, tú no estás para pelear con nadie, tú no estás para levantarte a contrapuntear con nadie, tú no estás aquí para defenderte, tú no estás aquí para hacer nada de eso. Aquí el que está para obedecer y acatar las normas de parte de Dios, eres tú y yo, pero las señales de lo que se tienen que reñir, lo que tienen que pelear, eso déjaselo a las culebras. Esas culebras que por un día eran varas, que tú agarraste, que tú ayudaste, que tú levantaste, que tú redimiste, que tú le diste una palabra, que tú le extendiste la mano, que tú le diste un plato de comida, que Dios te usó. Esos son ese tipo de personas que se convierten en culebras. Y esas mismas personas tienes que dejarlo, porque esas mismas personas son las que van a salir a defenderte y a griñar y a pelear con las otras personas. Y esas mismas personas las que Dios permite de que se levanten para que devoren a los otros enemigos. Yo quiero hacerte entender, no sé si me estás entendiendo, pero yo quiero hacerte entender lo que Dios me hacía entender a través de esta palabra. Y yo decía, qué bonito es que a pesar que el enemigo quiera venir a intimidar o que quiera venir a hacer las mismas cosas que Dios nos está mandando a hacer, Dios siempre nos dará la salida en medio de todo lo que el diablo se levante. A mí siempre me ha gustado este versículo de Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Ahí te das cuenta que todo obra para bien para nosotros. Yo me imagino Moisés y Aarón en ese momento dirían, ahora esta gente lanzó las varas y también tienen las mismas culebras y ahora Faraón menos va a creer. Pero cuando Moisés y Aarón ven que las varas que ellos tenían, que se convirtieron en culebra, estaban devorando las varas de los hechiceros y ya ellos no podían hacer nada porque el poder de ellos era limitado. A cambio, el poder de nuestro Dios es infinito. El de Dios no hay nadie que pueda sobrepasarlo. Ahí Dios nos hace entender a nosotros que por más que lo que el enemigo intente o quiera hacer, Dios siempre se saldrá con la suya y nos ayudará a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Yo quiero que el día de hoy tú entiendas que no puedes permitir que las señales y de lo que el diablo esté queriendo hacer mi y tú no sabes porque me lanzaron una gallina en la puerta de mi casa negra. Tú no sabes porque fulano de tal, la bruja cada día más se levanta a fumar más tabaco. Tú no sabes lo que están haciendo y que cada día esto es horrible y tú no sabes, tú no te imaginas y tú no te imaginas. No me importa lo que estés viviendo, lo que necesito que me entiendas el día de hoy, que no te puedes dejar subestimar. Si esa bruja se está fumando 3 tabacos para tu casa, tú te levantas y intercedes más fuerte. Si se levanta
el hechicero, hacerlo sus señales y su prodigio, usted se levanta a hacer lo que Dios le dijo para que usted pueda ver el respaldo de Dios. No te dejes subestimar con lo que el diablo te quiere dejar, te quiere venir a intimidar. Necesito que te levantes a hacer lo que Dios te dijo. Necesito que le creas a Dios y que tú entiendas el Dios del poder que tiene. Mira, Migdeli, pero es que tú no te imaginas lo que el diablo hizo. Y yo digo, Dios mío, pero como yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y viene él y hace lo otro. No importa, porque Dios te dará la victoria. Dios se levantará a dejarte en ese momento exaltado para que veas que él nunca deja en vergüenza al que le obedece. Vemos aquí que Moisés y Aarón no quedaron en vergüenza. No trates de convencer a los faraones. Es una parte que quiero que entienda, porque dice la palabra que el corazón de Faraón se endureció cuando en ese momento vio que las varas de las culebras que se convirtieron en ese momento de Aarón, devoraron las de los hechiceros. Entonces hay personas que tú tienes que entender que por más que tú intentes de hablarle, predicarle, decirle, convencerle, con señales, con prodigio. Mira, yo he visto gente, para que te quede más claro, yo he visto gente que yo le he orado, el poder de Dios ha caído sobre esa persona. Tiemblan, los mocos se les salen, gritan del poder de Dios. Dios se le muestra, las profecías se le cumplen, Dios le abre camino, los bendice, le hace esto, le hace lo otro. Y son los primeros rebeldes ante Dios, como Faraón. Se ponen rebeldes y el corazón se le endurece y no les importa llevarle la contraria a Dios. Y tú dices, Dios mío, ajá, y las señales que tú le diste esto, le diste lo otro, lloró, pataleó, se lanzó en el piso, temblaba por el poder de Dios. Y esta persona pudo ver que Dios estaba aquí en ese momento conmigo. Y ahora esta persona está hablando mal, o ahora esta persona se levantó a decir esto, ahora esta persona está hablando de esto. ¿Y qué pasó aquí, Dios? Faraones no le da la gana de creerle a Dios y no le da la gana de aceptar el Dios que tú tienes. Y tú dices, no puedo convencer a alguien que realmente no acepte lo que Dios le esté mostrando. Porque si el mismo Dios no lo va a obligar, tú tampoco eres nadie para obligarlo o para obligarla. Te das cuenta que el faraón se quedó con su corazón bien endurecido porque le dio la gana. Él quiso más bien creer más lo que hicieron los hechiceros y los sabios a lo que pudo haber hecho en ese momento la señal, los dos siervos de Dios. Y así van a haber personas. Ahí van a haber personas que se van a querer convencer más en un brujo que en lo que tú le puedes decir. Wow. Ahí van a haber personas que tú le vas a profetizar y le vas a decir, y en lugar de aceptar lo que Dios le está diciendo, ellos se van a convencer más en la pelotica esa transparente de lo que le dice la pelotica esa, o lo que le dicen las cartas, lo que dice el tabaco, lo que le dice el tarot, lo que le dice el babalao, lo que le dice el santero, lo que le dice el hechicero. Gente que no quiere convencerse a lo que Dios le quiere hablar o lo que Dios quiere decirle. La vara de Aarón en ese momento se convirtieron en serpiente. Esas son ese tipo de personas que tú hoy la tienes como esa vara resplandecida, bonita, y después se convierten en culebra. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Pues uno tienes que hacer lo mismo que hacen esas varas, porque esas varas agarraron y empezaron a devorarse con las de Aarón. Tú misma y tú mismo tienes que quedarte quieto, callado, porque al final todo obra para bien. Todo obra para bien. A los que aman a Dios le hicieron un favor esas varas de devorar a las de los hechiceros, pero aún así con señales y el prodigio de lo que Dios estaba haciendo en los ojos de Faraón no quedó convencido. Y hay personas que no van a quedar convencidas con lo que tú estás haciendo de parte de Dios. Y van a querer exigirte y van a querer imitarte, pero no, tú me dijiste, fulana, esto y lo otro y lo otro. Y tú me hablaste y tú me profetizaste y sí, Dios me tocó, pero yo fui por un culto de hechicería y yo también sentí y me dijeron lo mismo. Y tú dices, Señor, ¿pero qué pasó aquí? Tú me dijiste a mí esto, yo le profeticé a fulana de tal y ahora que fue pan de un brujo y le dijeron esto, ¿esto qué pasó? No importa, porque aunque el diablo haga señales y diga y quiere imitar lo que Dios ya dijo, yo quiero que tú entiendas, yo creo que tú comprendas que de Dios es el poder y habrá una señal que los diablos no podrán hacer. Y ellos, aunque vean esa señal, ellos no van a quedar convencidos.
Ellos no van a quedar convencidos porque no les da la gana aceptar la voluntad de Dios, porque son gente rebelde, son gente que tienen el corazón endurecido. Y yo quiero que tú entiendas el día de hoy que lo mejor es hacer lo que Dios te mandó a hacer, o, movilizarte cuando Dios te dice, y ya, no agarrar lucha con los faraones, porque los faraones, la gente que tiene el corazón endurecido y que tienen el espíritu de rebelión, esa gente no cambia. Esa gente no cambia. Y el día de hoy aprendemos tanto de esta reflexión a través de la palabra. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es que los hechiceros y los encantados, ellos se levantaban, estos sabios, a hacer lo mismo que tus siervos estaban haciendo? Claro, sí, pero hasta un límite. Hasta un límite que Dios se lo permitió para que vieran y entendieran que ellos nunca tenían la última palabra y que ellos tenían que entender que siempre Dios se sale con la suya y Dios siempre gana sus batallas y nunca nos deja en vergüenza. Y yo quiero decirte el día de hoy, a lo mejor has luchado con Faraón o a lo mejor te ha pasado ver las cosas que el diablo te ha atravesado para imitarte, para querer venir a subestimarte, pero no importa. ¿Sabes por qué? Porque hoy es el día de que te levantes y escuches esta palabra para que tú digas, de Dios es el poder, porque no hay uno como Él y solamente Él tendrá la última palabra en lo que el diablo quiere venir a subestimarme. Salmo 62, 11 dice la palabra, una vez habló Dios, 2 veces oído esto, que de Dios es el poder, que te quede muy claro que de Dios Él es el poder. Lo que el diablo no pudo hacer a través de los adivinos, de los sabios, de los hechiceros, con sus benditas varas, Dios sí lo pudo hacer y los devoró y los derribó. Y es lo que Dios te está diciendo, lo derribaré y los derrotaré para que entiendas al Dios que les sirva. Yo me imagino que en ese momento Aarón y Moisés veían las varas devorándose y vienen todas las varas de ellos, convertían en culebra y matan todas las varas en ese momento de los hechiceros y dirían, wow, lo que ellos no pudieron hacer, Dios sí lo hizo, aunque realmente querían venir a imitar lo que nosotros estábamos haciendo de parte de Dios. Y es lo que yo quiero que tú me entiendas de parte de Dios en el día de hoy. Intenten de hacer lo que hagan, no van a poder, porque de Dios es el poder y Dios siempre se levantará a mostrar su poder, su grandeza, y que el diablo tiene que retroceder cuando Dios da orden, cuando Dios habla. Y quiero resaltarte aquí, no agarres lucha con los faraones, porque hay faraones que realmente, que quizás tú quieras convencer y no van a ser convencidos de lo que tú estás diciendo, de lo que tú estás mostrando. Hay gente que realmente ha visto a Dios sobre ti. Hay gente que a lo mejor ha visto la esencia. Hay gente que tú a lo mejor les has hablado. Hay gente que a lo mejor Dios te ha mandado una profecía para que les entregue. A lo mejor esas personas cuando tú le pasas por un lado han sentido el correntazo en su cuerpo de la presencia de Dios. O han llorado y han sentido el poder. Pero eso no es nada para ellos. Eso a ellos no les importa. Porque ellos siempre quieren sentir la convicción más de las tinieblas que del mismo Dios. Porque acuérdate que él cuando vio que Aarón y Moisés lanzaron la vara, llamaron a los sabios y a los hechiceros, vieron ahí, no, mira, ve, ya no importa, tú me dijiste eso, tú me lo hablaste, pero yo siento que los adivinos, los hechiceros también lo pueden hacer, y los llamaron, no estaban convencidos, no quería ser convencido Faraón con lo que Dios cargaba, y aún así Dios le muestra que ellos, los hechiceros, no pudieron hacer lo que la vara de Aarón sí pudo haber hecho. Y él no le importó, no les quiso tener, como quien dice, el respeto a Dios. Que quiero hacerte entender que hay gente como Caín y hay gente como Faraón, rebelde ante la presencia de Dios. Caín es el espíritu, uno de los más rebeldes, que Dios lo tiene cerca, Dios le habla, Dios le dice, Dios les advierte, Dios está ahí. Y ellos mismos se levantan a hablarle mal a Dios. Ellos mismos se levantan a no importarle lo que Dios le diga. Yo quiero que el día de hoy tú entiendas, camina en obediencia, sigue haciendo lo que Dios te está diciendo, sigue haciendo las señales que Dios te manda hacer, camina en rectitud, sigue escuchando la voz de Dios para que sigas haciendo lo que Dios te ordena, sigue haciendo lo que el Señor y quédate donde Dios te dice, haz como Dios te lo ordene, pero quiero que tú entiendas, no te dejes intimidar por lo que el diablo
y sus señales y el poco poder que tiene, que Dios le permite, te intimide, ¿ok? Porque de Dios es su poder y Él es el único que tiene la última palabra y Él nunca te dejará en vergüenza. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.